Bueno, el Ministerio de Agricultura trabaja en un decreto que permita transparentar el comercio del frijol y así hacerle frente a las especulaciones con los precios que impactan, por supuesto, a las familias salvadoreñas. Del trabajo para frenar el acaparamiento del grano del nuevo año agrícola y los beneficiarios de los paquetes agrícolas, así como de las demandas del sector cafetalero, hablaremos esta mañana con el ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortiz. Ministro, ¿cuánto está pagando el consumidor actual por una libra de frijol en el mercado? Bueno, según los reportes que tengo del sondeo diario que se hace en las plazas de San Salvador, que es donde compra la mayoría de la población salvadoreña, porque el porcentaje que se compra en supermercados es bien bajo, estamos entre 75 y $1 según la plaza. Hay plazas como la de Apopa, que es bastante caro, está caro el frijol, pero hay plazas como la del centro de San Salvador, San Martín, que el frijol se mantiene todavía abajo del perfil que la embestida esta nueva, de nuevo año que hicieron los acaparadores, ha mantenido. En esto hay que destacar el papel que ha estado jugando el Sistema para la Defensoría del Consumidor, en especial la Defensoría del Consumidor, acompañada de la Policía Nacional Civil y de los delegados del Ministerio de Hacienda. Así que, digamos, no ha alcanzado los niveles de precios del año pasado, en términos de la especulación, pero tampoco está en los niveles que debería de estar. Para nosotros el frijol debería de estarse moviendo entre los 70 y 75 centavos en todas las plazas del país. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Es uno de los desafíos que tenemos, es modificar ese sistema, un sistema casi oligopólico, si lo vemos desde el punto de vista que es un pequeño grupo de comerciantes con un producto o con una mercadería que es muy inelástica. El comportamiento de este grano, por lo fundamental que es para la dieta de los salvadoreños. Por supuesto, lo básico, ¿no? Sí, es inelástica y por tanto eso lo sabe este grupo. Es monopólica desde el punto de vista que es un cartel, porque estas empresas están relacionadas y estamos trabajando en eso. Nosotros tenemos muy avanzado, esperamos para febrero hacer algunas pruebas ya con una nueva modalidad para la comercialización y asimismo este mes va a entrar en vigencia un decreto ministerial basado en la ley de creación de la Dirección de Economía Agropecuaria, donde se va a establecer con base a esa ley la obligación de los comerciantes de granos básicos de informar sus volúmenes de venta, sus existencias, dónde están ubicadas sus bodegas, dónde son los centros principales donde ellos comercializan los productos, si son plazas de mayoreo. ¿Para cuándo será lista ya esta radiografía del comercio del frijol? Nosotros esperamos de que si entra en vigencia esta disposición que se va a decretar esta semana y se va a hacer llegar a los comerciantes, en todo lo que se ajusta el sistema en el país, ya nosotros para marzo podemos tener claramente una información que por ahora no disponen ni el gobierno ni la población. Ese es un tema que es muy importante porque además va a ayudar a que haya menos evasión. Este es un sector que va de bastante impuestos. Sí. Va a ayudar en eso también al país. Y la otra medida, que es la esencial, que es la de ponerle competencia a este cartel, esperamos hacer las primeras pruebas hoy en febrero.
Con este decreto, ministro, ¿qué va a pasar con los comerciantes que no reporten el volumen de lo que comercializan o que reporten la cantidad, pero que no sea real? Bueno, hay en la ley disposiciones a la falsedad. Hay disposiciones, por otra parte, este sistema lo vamos a manejar conjuntamente con la Defensoría del Consumidor y en la ley del consumidor hay sanciones para aquellos que oculten, nieguen información que es fundamental para los intereses de la sociedad salvadoreña. En agosto del año pasado, la Defensoría del Consumidor denunció a 6 empresas acaparadoras de este grano de frijol ante la Fiscalía General de la República. ¿Ha hablado con el fiscal para saber cómo van esas investigaciones? No. Yo acostumbro, parto de lo siguiente. El fiscal conoce bien sus responsabilidades y a mí no me compete estarle recordando qué es lo que debe hacer. ¿Y él no reporta de alguna manera al ministerio cómo van las investigaciones? No, él no está obligado a reportarme a mí, está obligado con el país, ¿verdad? Y esperamos que en algún momento él pueda ofrecer. Pero hasta el momento no se ha conocido nada sobre esa investigación. Yo no conozco nada, ni hemos tenido la oportunidad de reunirnos para ver este tema. Como le digo, por 2 razones. Una, que no está en esfera de mi competencia, y segundo, que quien está, digamos, llevando la iniciativa en esto es la Defensoría del Consumidor. Ministro, otro de los temas al que me quiero referir esta mañana es, por supuesto, el café. Una de las demandas del sector cafetalero, ya conocida, es el acceso, por supuesto, a créditos. Usted mencionó días atrás que la banca pública está haciendo su parte, pero ¿qué pasa con la banca privada? ¿Hay apoyo? No hay apoyo. Ayer nada menos sale una noticia espectacular en el diario El Mundo, donde informa el poco y casi muy insignificativo disposición del crédito a la producción en el país. El crédito de la banca privada está concentrada en San Salvador y Santa Tecla. Digamos, son los 2 municipios que casi tienen el 70% del crédito. Este crédito en su mayoría es para el consumo. Léase tarjetas de crédito, léase préstamos para carros, etc. Y los departamentos, por ejemplo, para mencionarles, los departamentos agrícolas, es el 1%, el 1.5%, el 2% de crédito. Eso es lo que indica que si le quitamos lo que va dedicado al consumo, prácticamente la actividad agropecuaria no forma parte de la política crediticia de la actual banca que le llamamos privada o comercial en el país. Este es un tema importantísimo porque, en efecto, la caficultura requiere de mucho apoyo financiero. Nosotros podemos hacer un conjunto de políticas muy positivas para los productores, pero si ellos no tienen los recursos para impulsar, porque por ejemplo, un tema que se ha debatido mucho en los últimos días en el país ha sido el tema de la roya. La roya es un problema que aparece en El Salvador entre el 76 y el 78. Pero lejos de fortalecer con la presencia de la roya nuestras capacidades de investigación, de desarrollo, de conocimiento biológico del hongo, etc., se desmanteló el instituto que tenía el país para las investigaciones del café. El Salvador tenía el instituto más prestigioso de Mesoamérica en investigaciones del café. Se desarmó. Ahí está la ley ya desactualizada, pero sin institución. Entonces nadie hizo lo que tenía que hacer. Ni el sector, ni el Estado hicieron su papel. Entonces viene en el 2011, 2012, en toda Mesoamérica viene un rebrote con el cambio climático, viene un rebrote. Hasta entonces se comienzan a hacer algunas medidas.
La Asamblea Legislativa en el 2013 decretó prácticamente, además de unas medidas para tratar la roya, unas medidas que encabezó el grupo parlamentario del FMLN, decreta y prácticamente ordena a la Asamblea que se creara la emergencia fitosanitaria. Es decir, estamos hablando en el 2013. Afortunadamente, con la firma del Pacto del Café, el Pacto por la Caficultura, esto facilita el diálogo con los empresarios caficultores, tanto pequeños como medianos y grandes, y empezamos a ver una serie de medidas. Así, por primera vez, en junio del año pasado, se inicia una campaña sistemática de fumigaciones al hongo para asegurar que no se viera tan afectada la cosecha 2014-2015, porque la cosecha 2013-2014 fue bastante golpeada, 1 millón de quintales se dejaron de producir en esa ocasión. Entonces estamos trabajando en fortalecer este año, no solo continuar, estamos trabajando ahorita en eso para tener disponibilidad de seguir ayudando a los caficultores a fumigar las fincas, porque el hongo sigue presente. Él tiene un ciclo biológico que estamos estudiando, que el grupo de científicos en el Senta Café que se dedican a eso están trabajando en él y nos dicen que estamos en un ciclo todavía de ascenso y evolución, por una parte, y por el otro lado, asediado por el cambio climático. La sequía del año pasado tuvo una incidencia fuerte en la configuración del grano y de su rendimiento, afectó también la plantilla en desarrollo y luego vinieron las lluvias de diciembre, en plena corta empieza a atacar la lluvia y luego grandes vientos de mucha fuerza, de mucha velocidad. En medio de ese clima tenemos que estar interviniendo para darle asistencia a los caficultores por una parte y por otra iniciar el estímulo gubernamental en la resiembra o repoblación del parque cafetalero. Este año se van a entregar por parte del gobierno un primer esfuerzo de 6 millones de plantas de variedades resistentes a la roya que ya están listas, digamos, para ser compradas y entregadas a los caficultores. Este es un proceso largo que requiere financiamiento. Y allí es el llamado a la banca. Volviendo a ese tema, señor ministro, me gustaría hacer hincapié en el acceso a financiamiento para este sector, porque entiendo que la banca pública ha otorgado hasta el momento más de 97 millones de crédito. ¿Puede el sector público solo sin apoyo de la banca privada atender la demanda del sector cafetalero? No, porque, ¿qué decirle? Replantar una manzana de cafetal requiere un monto de dinero. Darle sostenibilidad a esa manzana de terreno durante los 3 años que no va a producir, pero que hay que estarla fertilizando, hay que estarla limpiando, hay que estarla tratando, porque el café es una planta muy delicada que requiere un buen trato, requiere capital, requiere recursos. Entonces la banca estatal va a seguir haciendo sus esfuerzos, pero los volúmenes de depósitos que maneja la banca estatal son bien pequeños. Los patrimonios de los bancos, el Banco de Fomento, por ejemplo, no pasa de 30 millones el patrimonio, son bastante pequeños. Mientras que en la banca comercial se manejan cantidades importantes y la banca y la caficultura ahorita para poner
plena actividad, porque nosotros estamos hablando de 6 millones de plantas. Pero los productores en su conjunto, los viveristas, pueden tener alrededor de unas 30 millones de plantas listas para ser sembradas. Eso requiere dinero. Ministro, hablando del tema de la roya, del café, usted ha hablado de una infestación en torno al 20-21% en promedio del parque cafetalero. ¿Es una situación controlada? ¿Qué nos puede decir? Bueno, el tema de la roya hay que verlo de una manera diferenciada. La roya está afectando a los cafés arábigos, a las variedades arábigas en todo el territorio nacional. No hay una plantación de café Borbón o de Pacas que no tenga roya. En promedio, en las mediciones basadas en el manual del evaluador que se ha construido en conjunto con OIRSA, los técnicos reportaban una incidencia de alrededor del 21%. Pero esto, por supuesto, son mediciones promedio. Eso no quiere decir que en una finca puede estar al 50%, puede estar al 60%, en un extremo, en otro puede estar a 10, a 12. Esto dependerá y está dependiendo esencialmente, Wendy, de qué tratamiento se le da a la finca. Una finca abandonada, a estas alturas, después del ataque del 2012, ya lo que usted tiene son chiribiscos. Pero esa finca fue abandonada, nadie la está cuidando, se defolió, ¿verdad? Entonces, si usted parte del análisis de esa parcela o de esa finca, entonces las afirmaciones no corresponden a la realidad y más bien tienen el propósito de llevar incertidumbre, de desorientar a la población. Pero los que están cuidando la finca, si bien es cierto, tienen la afectación, están haciendo los esfuerzos de mantenerla bajo control. Y en ese marco, quiero decirles, nosotros le dimos asistencia con fungicidas el año pasado a más de 12.000 caficultores. Entonces, eso, más su propio esfuerzo, ellos mantienen la finca. Precisamente ahorita estamos desarrollando una serie de orientaciones de cómo manejar, porque hay manejo agronómico, la roya tiene un alto componente de manejo agronómico. Y dos, proveer fungicidas desde antes que entre la intensidad de la lluvia. Estos son dos mecanismos importantes que debemos de mantener de manera continua y de manera permanente, sistemática, la atención agronómica y la aplicación de aquellos fungicidas que son importantes en este periodo. Aplicar para que cuando venga lo más fuerte de la intención de humedad, del desate de la humedad, en la intensidad de la humedad con la lluvia, el cafetal esté menos propenso para ser afectado. Y de cara al año agrícola, señor ministro, que muchos agricultores estarán muy interesados en esto, ¿van a mantener la entrega de los paquetes de semilla de frijol y de maíz también? Definitivamente las indicaciones, las orientaciones que he recibido del señor presidente de la República es que, y eso lo dice el plan quinquenal de desarrollo, está establecido, la seguridad alimentaria es un eje fundamental del buen vivir y en él la estrategia de producción de granos básicos es una línea de trabajo fundamental en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En este momento, déjeme decirle que estamos ya a punto de hacer las contrataciones de la semilla para el maíz y se ha iniciado el proceso para la compra de la semilla de frijol. Así es que los 400.000 productores beneficiarios del paquete de maíz deben de estar seguros que sí contarán con su paquete y los 200 y un poco más de 200.000 productores de frijol rojo también recibirán el apoyo
que siempre ha venido dando el gobierno para asegurar mantener altos los niveles de producción. ¿Y qué criterios se toman en cuenta para beneficiar bueno, a las personas, eso para está, seleccionarlos? sí, el primero deben de ser productores de subsistencia y deben de tener una reconocida trayectoria de que cultivan, ¿verdad? Porque hay gente pobre que no necesariamente cultiva, no ha cultivado, entonces debe de cultivar y por supuesto estar inscrito en el padrón que para tal efecto el Ministerio lleva a través de la Dirección de Economía Agropecuaria. Hay una división de insumos que se ocupa del manejo de este padrón, que cada día vamos haciendo un trabajo sistemático por mejorarlo. ¿Cuánto está invirtiendo más o menos agricultura en cada paquete agrícola? Bueno, en su conjunto, el año pasado invertimos alrededor de 25 millones, tanto en el paquete de maíz como en el de frijol. Es una cantidad importante de nuestros impuestos que se dedica a apoyar a los compatriotas de agricultura de subsistencia para generar esta estabilidad en la producción de granos y la seguridad alimentaria, el combate al hambre. Ministro, quiero retomar la parte del café porque hay un tema que está, bueno, que ha estado en agenda y ustedes presentaron una serie de reformas a la ley del Consejo Salvadoreño del Café recientemente. ¿Qué buscan con estas reformas? ¿Descartó usted cualquier tasa o impuesto? Sí, definitivamente ese es otro invento de la campaña electoral. La reforma tiene como propósito central es reestructurar el directorio del Consejo Salvadoreño del Café. En esa reestructuración, en una discusión tanto de análisis del Consejo Salvadoreño del Café como del Gabinete Económico, llegamos a la conclusión de que en el directorio habían ministerios que deberían de estar y habían otros ministerios que no deberían de estar. Entonces, en ese marco se decidió hacer una reforma, en primer lugar, que ingresen al Consejo Directivo del Consejo Salvadoreño del Café, al directorio, los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Turismo, por el vínculo que la caficultura tiene con estos dos áreas de trabajo del gobierno. Y salen del directorio el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. Se mantiene el Ministerio de Agricultura y el Banco Central de Reserva. Y la segunda reforma de fondo es que por las características tanto de las competencias de los ministerios como de los recursos disponibles para trabajar en el café, el directorio lo presida el ministerio o el ministro de Agricultura. Esas son las dos reformas. Entonces, alrededor de eso y en un ánimo de desinformar a la población, se dijo de que este era un... Bueno, primero dijeron de que estuvieron tuiteando de que yo había manipulado para erigirme como presidente del Consejo. Yo jamás he practicado maniobra alguna para ocupar cargos o responsabilidades. Esas se dan basado en otro tipo de criterios. Sino que esto surge de la necesidad en el mismo. Usted sabe que el Consejo Salvadoreño ha tenido una vida muy accidentada, de mucho conflicto. Eso ha desaparecido con la administración Sánchez Serén. El directorio funciona, tiene una dirección ejecutiva y un aparato administrativo que funciona, y el MAC tiene el destacamento de agrónomos especializados y tiene una división especial que se llama Senta Café a través del Senta para darle el acompañamiento a toda la política cafetalera del país. Entonces yo aprovecho nuevamente para decir, no es cierto que estamos creando
con esta reforma algún canon. Por el contrario, quiero darle una noticia a nuestros compañeros de trabajo y compatriotas caficultores. Estamos trabajando con algunos grupos parlamentarios una reforma una reforma transitoria para que el 1.8 millones de dólares que hay acumulado en la recaudación de la contribución especial que se hace, se nos transfiera de manera urgente para sumar a la disponibilidad de recursos para compra fungicida y ampliar la extensión agrícola ahorita a los caficultores. Nosotros esperamos que esa iniciativa tenga mucho respaldo de los grupos parlamentarios que están interesados en apoyar a la caficultura y con ello disponer de más recursos. ¿Cuándo la piensan presentar? ¿O ya esta semana esperamos, está ahorita en las afines legales y jurídicos, esperamos esta semana, pero hay conversación. Precisamente ayer estuvimos platicando el jueves y ayer estuvimos platicando con dirigentes del Pacto por la Caficultura y tenemos un buen ambiente para lograr que esos recursos se incrementen a los ya disponibles para combatir la roya. Bueno, muchas gracias, señor ministro, por habernos acompañado y por esa información. Muchísimas gracias, Wendy, y nuevamente mi saludo al pueblo salvadoreño.